Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin, ustedes cuando oigan o vean esto, porque esto es vídeo y radio, o sea que aquí aprovechamos todo, le decía Jonathan hace un momento, que es el que me acompaña hoy y ahora le presento. El tema Álava, yo soy alavés hasta los cuatro costados, he vivido aquí mis 75 años. He tenido la suerte de no tener que moverme. Bueno, a punto estuve con el acoso de ETA. Ya se lo planteé a mi mujer. ¿Nos vamos? Y mi mujer me dijo, no nos vamos. Que pase lo que Dios quiera. Bueno, pues que pase lo que Dios quiera y aquí sigo. Y con mucho orgullo, por cierto. Tengo aquí a Jonathan. Jonathan es el procurador en Juntas Generales de Álava. ¿De quién? De Vox. Ya saben ustedes que esta radio habla muy bien siempre de Vox porque lo merece. El resto de los partidos políticos, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Vamos a centrarnos en el tema Vox y concretamente en el tema de Vox en Álava. El tema de nuestro procurador, de nuestro representante en algo que se llama Juntas Generales de Álava. Antes voy a explicar lo que es la Juntas Generales de Álava porque, bueno, mucha gente incluso de aquí no sabe lo que son. Es la organización institucional más vieja en el marco institucional del País Vasco. Es decir, la más antigua. Me explico. Antes de formarse las hermandades por los Reyes Católicos, la Hermandad General, que se llamaba, la Hermandad General lo instituyó los Reyes Católicos para perseguir a los malhechores. Así dice el lema que viene en el escudo de Álava en defensa de la justicia contra los malhechores. ¿Qué significa eso? Pues que los malhechores eran los que, digamos, acosaban a la gente pobre, a los siervos de la gleba, por decirlo así, con tributos, impuestos, imponían su ley y había una especie de pugna entre diferentes señoríos para adquirir la prevalencia y la hegemonía sobre Álava. Era una sociedad que no es exactamente feudal, pero se puede asimilar a una sociedad feudal. Bueno, uno de aquellos señores eran mis antepasados, los condes de Guevara, los condes de Oñate, en fin. Que por cierto quemaron Mondragón. Si hoy los de Mondragón se enteran, bueno, algo se han enterado porque en Oñate tú preguntas dónde está el castillo de los Guevara y la guía te puede decir que no sabe. Pero la última vez me dijo, no, es ese restaurante que hay allí. Digo, ya, o sea, que lo han convertido en restaurante, pero no quieren hablar de los condes de Álava. Bien, pero volviendo al tema. Los Reyes Católicos pusieron paz y crearon la Hermandad General. Y de la Hermandad General nace la Diputación Foral. Nace, el Diputado General era una especie de general dentro de Álava que regía la provincia. Y Álava está constituida por cuadrillas, que son pues donde se organizan las juntas generales, las juntas administrativas, los concejos y todo el marco institucional menor. Y luego están los ayuntamientos. Y luego está el Parlamento Vasco y luego está el Gobierno Vasco. ¡Oh, madre mía! Para una comunidad tan pequeña de 2,5 millones, ¿cuántas instituciones, verdad? Bueno, pero la antigua, la original, es las Juntas Generales de Álava, insisto, y el Diputado General. Eso es una institución que tiene más de 500 años. Y esto es muy poco conocido. Y ahí hay 51 procuradores que son elegidos por los alaveses para representarles. Antiguamente había 7 procuradores, 7. Uno de cada cuadrilla, por decirlo así, o hermandad menor. Y luego estaba, pues, bueno, luego había más cosas, pero eso lo vamos a dejar, que me estoy liando y al final le como el programa a Jonathan. Bueno, para empezar, respecto a Jonathan, yo tengo muchísimo respeto
porque yo lo he vivido, a quien defiende una causa en solitario, una causa noble, ahí está, a pecho descubierto en las Juntas Generales, él solo, aislado por la prensa, evidentemente, por sus contrincantes políticos. A pecho descubierto, defendiendo a Álava y defendiendo la causa de las ideas de Vox en solitario, lo cual, como yo lo he pasado, cuando fui procurador de Unidad Alavesa, sé lo que es. Y puedes hacer como, en mi caso, en su momento, era el procurador que más trabajaba en las Juntas Generales de Álava, pero no salía a la prensa nada, con lo cual nadie sabía lo que estaba haciendo. Tuve que contratar los servicios de una televisión, Álava Gasteiz se llamaba, para explicar a través de esa televisión lo que yo había hecho en esa legislatura, que es lo propio. Que la gente se entere de lo que hace un señor que representa a un sector de la población que en este caso son votantes de Vox. Bueno, y es una causa noble y legítima. Bueno, pues vamos a hablar con él. Buenos días, Jonathan. Hola, Ernesto. Muy buenos días. Encantado de estar en este programa. Pues encantado yo. Vamos a ver, hablando de esta estructura institucional, ¿sobra algo? Yo creo que sí, ¿no? Al final, sí. Yo creo que sí, porque al final, como tú bien has dicho, al final hay muchos niveles y todo eso lleva una burocracia y lleva una complicación para el ciudadano. Yo creo que habría que simplificar la estructura institucional para hacer más cercano al ciudadano y facilitarle mucho más todos los trámites que tengan que hacer. Sí, estoy de acuerdo. Tienes consejos, tienes ayuntamientos, lo que dices tú, tienes las cuadrillas, que son los que controlan cada zona, cada ayuntamiento, cada concejo. Luego eso depende de la Diputación de las Juntas, luego está el Parlamento Vasco, o sea, que es una estructura fantástica. Y luego todo ese gasto es lo que conlleva, claro. Más luego las duplicidades institucionales, que también las hay. Cultura, por ejemplo, ordenación territorial, medio ambiente. Medio ambiente. Cultura, sí. Sí. Claro, alguien debería desprenderse de cultura, por ejemplo, pero claro, cultura no se puede desprender el PNV, ¿verdad? Porque es la herramienta que usan para comer el coco a la gente, ¿verdad? Al final, por medio de la cultura y por medio del euskera es lo que están adoctrinando y es una herramienta que ellos utilizan muy bien. Una cuestión ahora que dices del adoctrinamiento y euskera, hubo en su momento, cuento la historia, porque a mí aquello me dio mucha, no sé, una sensación como de una batalla perdida, pero de alguna manera importante. En su momento, hablo del año 94, yo fui portavoz nada menos del Partido Socialista en Álava, en Juntas Generales de Álava. No lo digo con orgullo, no me entiendan mal, no lo digo con orgullo, pero bueno, con orgullo personal sí, porque lo que hice fue romper un marco de relaciones con el PNV. Habíamos firmado un pacto de gobierno, estábamos compartiendo gobierno en la Diputación con el PNV, pero yo rompí ese pacto en una cosa que a mí me parecía urgentemente a abordar, que era el tema del euskera en Álava. No favoreciendo el euskera, yo diría que al revés. Es decir, para adaptar las políticas lingüísticas a una realidad que vas por la calle y no oyes más que hablar en español. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que la enseñanza se esté dando la enseñanza en euskera cuando la calle habla solo español? No se oye hablar euskera. Cuando la realidad social y cultural, que yo suponía, es la que parece ser, ¿no? Que el euskera no está aceptado como lengua de uso, como derecho sí, pero como lengua de uso en Álava, porque la realidad social de Álava es otra. Y montamos, yo rompí ahí el pacto con el PNV, la verdad sea dicha, y me alié yo. Al hablar de esto, hablo de yo. Lo que pasa es que luego lo presenté al grupo político mío, no les pareció mal, y adelante con los machos.
Y hicimos una estrategia con UA y Unidad Alavesa y con el Partido Popular para crear una ponencia de euskera. Y ahí se acordó encargar a Mando de Miguel y su empresa Tabula 5 un estudio sociológico para demostrar que sociológicamente la población alavesa era castellano hablante, porque además el castellano nació al occidente de Álava, en Valpuesta. Había todos los ingredientes para demostrar que las políticas lingüísticas había que adaptarlas como es natural, y además lo dice la ley de normalización del uso del euskera en el artículo 16.2 a la realidad social y cultural. Y aquí se dio adelante y se aprobó, casi fue un acuerdo institucional más que una moción, o no, una disposición, diría, no sé lo que fue aquello, no sé qué fórmula jurídica era, pero vamos, se acordó trasladar a las instituciones, tanto Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, etcétera, etcétera, que había que cumplir la ley. Y aquí luego quedó en agua de borrajas. En la siguiente legislatura, como era de esperar, se echó un tupido velo y aquí paz y después gloria. No defendió esa resolución nadie, es curioso. ¿Podríamos recoger aquello otra vez? La pregunta es esa. Hombre, se podría recoger, ¿no? La verdad que fuiste valiente en aquel momento de hacer pedir aquella ponencia y trasladar que Álava es español hablante o castellano parlante, pero claro, esto ha evolucionado de una manera en la que el euskera se ha convertido en un negocio y ya estamos viendo cómo en el Parlamento Vasco hoy en día se está valorando cómo se trata el tema del euskera en las oposiciones. Ya vemos como el PNV y el PSOE parece que están discutiendo, el PNV ahora se ha echado en manos de Bildu para llegar a un acuerdo de cómo potenciar el euskera, ¿no? Entonces, yo creo que más que cultura, el euskera, que aparte es una riqueza que tenemos como españoles también, ¿no? Es una lengua que está en España, pero yo creo que aparte de utilizarla como una herramienta, se está utilizando como un negocio. Un negocio que en los últimos 10 años el Parlamento Vasco se ha gastado más de 2.000 millones de euros en fomentar el euskera. Y con esos 2.000 millones de euros creo que el porcentaje no llega ni al 10% del nuevo vascoparlantes. Entonces, lo que hay que velar y ver es si realmente ese dinero o el potencial del euskera está teniendo un rendimiento claro. Yo creo que no. Yo creo que lo que se está haciendo es, vuelvo a repetir, un negocio con el euskera. No es defender una cultura, no es defender un idioma, es hacer un negocio con el idioma y luego utilizar esa herramienta para discriminar a aquellos que no hablan o no quieren hablar. Porque yo sé hablar euskera, yo entiendo el euskera, también un nivel básico, por así decirlo. ¿Y por qué me tiene que discriminar para que yo no pueda opositar, por ejemplo? Cuando nadie debería ser discriminado por la ley. No ha habido así, de esta manera que tú también lo describes, no hubo una colonización de Álava por vascohablantes inducidos para cambiar la sociología alavesa. Algo así como lo que se está haciendo a la inmigración, y ahora hablamos de eso. No había así como una especie de caballo de Troya. Sí, hombre, se veía que dentro de todo lo que es el organigrama del funcionariado se venía mucho vizcaíno, mucha industria y mucho trabajador de la zona del Goierri venía a trabajar a Álava y prácticamente era para eso, ¿no? Para intentar aumentar esa masa de vascoparlantes, para decir que Álava también era vascoparlante. Pero realmente tú vas por la calle y, chico, no veo yo la diferencia en esas décadas que ha habido desde que tú propusiste esa ponencia para decir, pues que en Álava, en Vitoria mismo, se habla euskera, que es una barbaridad. No es así, la realidad es otra. La realidad es que igual tenemos que empezar a aprender otro idioma. Sí, correcto. Bueno, he mencionado el tema de la inmigración. Es otro caballo de Troya que tenemos en España, ¿no? El aumento en Álava de la delincuencia es espectacular, ¿verdad? Y están escondiendo de que eso viene de ese fenómeno de invasión que es la inmigración, que por cierto, paradójicamente, el nacionalismo, que es por esencia exclusivista y racial, paradójicamente lo fomenta. ¿Por qué será? Porque odian lo español. Es decir, ellos no quieren españoles, pero no ponen ninguna pega a que vengan inmigrantes
ya sea de África o sean de Hispanoamérica. Es cierto que no es lo mismo una inmigración de Hispanoamérica que tiene tu mismo idioma, cultura y tradiciones, incluso la alimentación, que gente de África, que son totalmente incompatibles con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra fe. ¿Por qué lo hacen? Pues yo voy a ir a lo mismo que con el euskera. Yo creo que es un negocio y es intentar alterar el censo electoral, que es lo que está haciendo con la regularización que ha hecho ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que a mí más me sorprende es que esos partidos nacionalistas vascos, Sortu Bildu, pues esos que añoran y tienen esa ensoñación de una patria vasca, habría que preguntarles qué idea tienen de aquí a 10 años. Porque estamos viendo que esa inmigración no viene a integrarse, viene a imponerse, y lo que está degenerando es en una inseguridad alarmante en nuestras calles. O sea, Vitoria tiene ya más de 54 delitos al día. Agresiones sexuales una a la semana como mínimo, ataques a personas mayores que son los más vulnerables para robarle las cadenas de oro, el bolso, lo que sea, les hacen el mataleón, los tiran al suelo con las consecuencias que eso tiene para esas personas mayores. Las mujeres cada vez tienen más miedo de salir a la calle a ciertas horas por ciertos barrios, que desgraciadamente la amplitud de horario y la amplitud de barrios se está aumentando, ¿no? Donde no se atreven a ir. Y luego también está, que me sorprende mucho, que ayer Ikusgune, ese aparato que tiene el gobierno vasco para hablar de la LGTBI, dice que en Álava, en Vitoria, han aumentado las agresiones de homofobia, pero evitan decir a qué es debido, ¿no? Ayer había algún medio que, la SER creo que era, que hablaba de que los delitos de homofobia aumentaban a raíz también del aumento del discurso de odio ultra. No sabía yo que ahora la ultraderecha era homófoba, pero no dicen que hay cierta religión que cuelga a los homosexuales de grúas, y es esa inmigración la que estamos trayendo a nuestras calles. Cuando resulta que en Álava, yo recuerdo, como yo tengo 75 años de vida aquí, porque nací aquí, recuerdo, yo vivía en la calle Libertad con mis padres, claro, y dejamos la puerta de la casa abierta y no pasaba absolutamente nada. Era una ciudad absolutamente aburrida porque nunca pasaba nada. Esto era cuando pasaba algo, salían las páginas de los periódicos. Ha habido un robo bueno, pues era una cosa extraordinaria. Y ahora resulta que lo habitual es que haya robos y que haya agresiones, ocupaciones. En fin. Es decir, estamos normalizando lo que no era normal en Vitoria. Es que ahora todos los días en prensa tienes una agresión, tienes armas blancas, o sea, es que es un goteo continuo. Entonces, hemos degradado de tal manera la ciudad que dices, joder, nadie se da cuenta de esto, nadie va a poner o va a poder parar esto. ¿Por qué no quieren pararlo? ¿Por qué no dicen claramente a qué es debido? Porque ningún partido lo dice, salvo Vox. El Partido Popular tiene un problema. No es que haya 52, sino que en la propia provincia tenemos 2 partidos populares. En el ayuntamiento, el concejal que tienen habla de que la inseguridad va relacionada con la inmigración, pero en cambio el portavoz de las Juntas Generales, el señor Oyarzabal, nunca ha dicho, y él lo dijo en tribuna, que en su vida iba a relacionar inmigración con delincuencia, porque Álava es una sociedad abierta, multicultural y acogedora. Palabras textuales del portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales. Más luego el cambio. Claro, estos que hablan tanto y sacan pecho con el tema de la cultura de aquí, no sé qué, no sé cuántos, pero hay una modificación que lo vamos viendo. Quizá, como esto es como la rana que se cuece lentamente, no te das mucha cuenta, pero si miramos para atrás, está habiendo una modificación de costumbres, de cultura y demás brutal. O sea, con lo cual eso no es bueno. Hay quien predica a favor del multiculturalismo, ¿vale? Pero multiculturalismo no es lo mismo que interculturalismo. Interculturalismo es, por ejemplo, lo que tú has dicho, cuando viene gente de Hispanoamérica, estamos dentro de la misma órbita cultural y nos integramos y nos hacemos amigos, compartimos, nos comunicamos, no hay ningún problema. Hombre, puede haber problemas de delincuencia también y incluso de drogas también, porque ya sabemos cómo está Hispanoamérica, por desgracia. Pero
pero hay familiaridad, los ves de la misma familia, no sé, con distintos colores de piel, pero somos de Cuba, de Venezuela, de tal. No hay ningún problema, pero esto otro nos está modificando nuestro sentido del ser tradicional, y, en fin, yo, francamente, a mí que me lo explique el PNV. Ya lo dije, esto ya lo decíamos, perdona, un segundito, esto ya lo decíamos, yo recuerdo en el año 2000, cuando estuve en UA, 2004, en las juntas generales lo decíamos, va a haber efecto llamada, que va a haber efecto llamada, que esto va a ser una invasión. Pues ya está. Es que el tema está, ¿no? Que tanta patria vasca, tanta sangre derramada y realmente donde nos dirigimos ahora mismo no es a eso. No sé si desgraciadamente llegaremos a ser un califato islámico, pero lo que está viniendo y las decisiones que se están tomando, porque tenemos un problema de natalidad, porque los alaveses, los vascos, los españoles no tenemos hijos. En cambio, esa gente de esas culturas, 3, 4, 5. Entonces hay una sustitución demográfica. Luego hay otra cosa que yo no entiendo de la sociedad, ¿no? Que es, hay dos cosas. La primera es que anteponen la ideología a la realidad. Anteponen la ideología a la seguridad. Anteponen la ideología al empobrecimiento y la degradación de los barrios. La ideología al tema de garantizar el campo, la agricultura, la ganadería. Toda la ideología se antepone a todo. La gente no despierta. Y luego una cosa que yo siempre digo y que creo que es algo fundamental, es que la política de hoy en día ha conseguido que no haya comunidad. Que mientras a mí no me toque, a ti te roban en el trastero, agreden sexualmente a tu hija, le roban la cadena de oro a tu madre, lo siento mucho, pero a mí no me toca. Entonces no hay esa empatía, no hay esa comunidad y es algo que creo que debemos de retomar, porque creo que una sociedad sin comunidad no se entiende, es otra cosa. Hablemos un poco de, bueno, cambiando de tercio, de cómo os sentís vosotros en cuanto a las libertades. Hace poco yo iba con mi mujer por la avenida Gasteiz, no me arrimé a vuestra mesa porque estabais en pleno lío. Y había un tipo con una boina y pelos largos increpándoos. Apareció por ahí, estuvimos observando, ¿no? Apareció por ahí la chancha y estuvieron careándose con él y yo les oía a los extrañas decir, oiga, pero ya usted es reincidente en esto, ya está bien, déjeles en paz, tiene su derecho a estar ahí. Y el otro, no, yo tengo derecho a ser libre. Tal, decía así. O sea, esta gente usa la libertad a su modo, ¿no? Mientras tú seas de su clan y de su grupo, exigen su derecho a la libertad, pero a la libertad ajena les importa un peledo. Era acoso, y estáis viviendo acoso en la calle. Pues tenemos un tema que hablar respecto a lo que hemos empezado diciendo, ¿no? El atentado que habéis recibido precisamente este fin de semana pasado, porque le vamos a llamar atentado, es decir, esto no es, pues no sé, un sabotaje, que también, no es, qué sé yo, una gamberrada. No es una gamberrada, esto es premeditado. Y quienes lo premeditan tratan de crear un efecto, y el efecto es disuadir a la población de que se arrime a un partido estigmatizado por el sistema. Vamos a llamarlo sistema, porque aquí no es que esté un grupo de... Esto es viejo ya, no es nuevo, esto no es de ahora, esto es... lo he vivido yo. Yo fui secretario de Política Institucional del Partido Socialista y no podíamos hacer listas en aquel tiempo. Estoy hablando de los años... finales de los años 80 y principios de los 90. Y la gente decía, no, yo no quiero aparecer en listas que no se me asocia al Partido Socialista en aquel momento, lo que ha cambiado el Partido Socialista. Bueno, que entonces tampoco era una cosa como para echarse flores, pero bueno. Pero quiero decir que esto no es nuevo, esto es viejo. La agresión de este fin de semana. Cuéntanos un poco lo que pasó y vamos a poner unas imágenes, bueno, un vídeo, un pequeño fragmento de vídeo de cómo fue el resultado de esa agresión, que no es nueva, por otra parte, para vos.
tenéis un acoso sistemático. Cuéntanos, por Sí, favor. en lo que lleva, en un año ha sido la tercera agresión que tenemos, pero sí que es cierto que esto, como bien has dicho, es un atentado en toda regla, porque anteriormente ha habido pues pintadas, ha habido algún lanzamiento de pintura, pero lo que ha ocurrido este fin de semana es aterrador, ¿no? El viernes, la madrugada del viernes al sábado, sobre las 2:30 de la mañana, hicieron un lanzamiento de piedras que los servicios de limpieza municipales nos han dicho que algunas de ellas pesaban alrededor de entre 5 y 10 kilos. Entonces, les lanzaron contra lo que es el portal, el acceso privado que tenemos para acceder a la sede, y menos mal que era un cristal de seguridad bastante fuerte, pero aún y todo, alguna piedra llegó a entrar, ¿no? Y luego, lo más grave ocurrió en la madrugada del sábado al domingo. Sobre las 1:57 de la mañana, echaron un líquido inflamable en lo que es la base de la puerta y prendieron fuego. Menos mal que se quedó ahí y menos mal que hubo algún vecino anónimo que pasaba por la calle y avisó a la 1:57 a la chancha de que había un portal que se estaba quemando. Y digo que menos mal porque justo por encima de la entrada de la sede pasan los conductos del gas. Y no contentos con eso, hicieron varias pintadas, español e Isúa, que significa fuego a lo español, y Vox Cámpora fascistas. Habrá que preguntarse dos cosas. ¿Quiénes son los fascistas? Que precisamente son los que hacen estos atentados, este señalamiento. Y luego lo que a mí me genera más tristeza y más ira, que es qué culpa tienen los vecinos, qué culpa tiene la dueña del establecimiento de al lado para que le hagan pintadas. Me parece atroz. Y lo que más tristeza me ha dado ha sido ver a gente mayor, vecinos de esta comunidad, que se les caían las lágrimas, Ernesto, porque no entienden, porque esto no ha acabado, esto continúa. Es cierto que no se mata, pero es cierto que se coarta, se coacciona. Y lo que quieren es que no salgamos a la calle y lo que quieren es que no traslademos nuestro mensaje a los vitorianos. Y esto lo único que hace es fortalecer nuestros valores y hacernos más fuertes y darnos ese empujón para que nuestro mensaje llegue. Es decir, no vamos a dejar de salir a la calle, no vamos a dejar de poner carteles, no vamos a dejar de repartir panfletos, por mucho que a esta gentuza les cueza. Al contrario, vamos a estar más convencidos de hacerlo y estamos seguros de que cada vez el mensaje de Vox cala más en los vitorianos. Y lo que quieren conseguir con esto es que la gente tenga miedo y se retraiga a la hora de acercarse a nosotros. Pero por nosotros no va a ser el que no vayamos a seguir en la calle dando nuestro mensaje de prioridad nacional, de sentido común, de refuerzo de los servicios sociales, de bajar impuestos y de denunciar esta persecución que estamos teniendo y de denunciar al separatismo, al independentismo, ya sea como Sortu, como Bildu, como Ernai, como GKS o, como ya he dicho en el vídeo que he condenado, los del concierto que hubo aquí en Mendizabala, que seguramente hayan sido ellos parte de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Al igual que toda la polémica que ha habido con el Recaleor la semana pasada, que fue por una visita que hicimos nosotros y ha incendiado todo lo que ha habido allí con ese traslado, ¿no?, de unos ocupas que quieren ir allí, pero que como son inmigrantes ilegales, dan problemas de convivencia, traen delincuencia, pues en un barrio ocupa, el mayor de toda España que tenemos aquí, no quieren, no son solidarios. Es decir, se ve que la hipocresía de los zurdos queda en evidencia, porque haz lo que yo diga y no lo que yo haga. No, es que además es absurdo, es absolutamente absurdo, al menos por parte del Partido Socialista. Voy a decir un partido al que yo pertenecí. Pertenecí y ahora reniego de aquello a lo que pertenecí, pero de una manera de corazón y profundamente. Porque esta gente, y lo puedo decir yo porque fui secretario de Política Institucional en ese partido, vivió el terror, vivió la opresión y vivió atentados, amenazas, y parece mentira que eso lo haya olvidado. Parece mentira que eso lo haya olvidado. Yo, ¿qué quieres que te diga, Jonathan? Yo no soy del Partido Socialista, no estoy afiliado, pero voy a votar, lo he votado ya anteriormente, pero lo voy a votar con más rabia todavía que la que ya tenía antes, ¿no?
porque estas cosas precisamente tenemos que hacer los ciudadanos lo contrario de lo que pretenden. Si ellos pretenden que tengamos miedo, al contrario, dar la cara. Si ellos pretenden que no votemos a este partido porque mediante estas argucias detestables pretenden estigmatizarlo, pues más hay que votarlo. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que pretenden, porque es la única manera de que ellos renieguen de lo que hagan porque les va mal. O sea, es la única salida. La única salida es votar a aquellos que a ellos se amenazan, porque por algo les amenazan. Algo habrá por la que les da tanto miedo de que Vox crezca. Algo habrá. Pues se agradece tus palabras y quiero destacar una cosa, porque aquí los primeros responsables, por supuesto, son los que cometen estos atentados, esta coacción, son ellos, pero hay unos responsables que son los que alentan este tipo de actuaciones. Y en este caso, como bien dices, uno de ellos es el Partido Socialista, porque gobierna con el PNV, tanto en el gobierno vasco como en las Juntas Generales de Álava, y son ellos los que defienden ese cordón antidemocrático, ¿no? De no participar, de aislar y de señalar a Vox como un partido fascista, racista, cuando realmente no lo somos. Entonces ellos son los principales responsables porque son los que justifican esa violencia y hay que decirlo alto y claro. Todos sabemos que Sortu Bildu es lo que es, pero ese partido debería ser ilegalizado. Y lo que hay que poner sobre la mesa es que el PNV y el PSOE son culpables de todo lo que pasa a Vox en estas tierras, porque nos cosifican, porque nos señalan y porque de una manera discreta también nos amenazan. Y esa justificación es lo que permite y tiene esa permisividad a que pasen estas cosas, porque ningún partido ha condenado este atentado. Sí es cierto que el Partido Popular, 11 horas después de que pasara lo del Viernes de las Piedras, Oyarzábal, como presidente del Partido Popular en Álava, sí que puso un tuit. 11 horas después. Puso una publicación en X condenando estos hechos. ¿Se agradece? Por supuesto, pero llega tarde. Sí, nosotros no entendemos una mesa, un acto sin la presencia de la Ertzaintza. O sea, es inviable. Siempre tenemos algo, siempre hay algún energúmeno que te graba, que te insulta, pero bueno, el que nos vean y les escueza, la verdad que hay dos maneras de tomárselas, ¿no? O a la defensiva, de decir, joder, siempre estamos aquí cosificados y estamos como que somos nosotros los bichos raros, o al contrario, el decir, oye, mira, estamos aquí, les escuece y eso hace bien, y no vamos a dejar de hacerlo. Lo que tenemos muy claro que sabemos que estamos en una plaza muy complicada, ya sea Álava, Vizcaya, sobre todo Guipúzcoa, pero creo que no debemos dar ni un paso atrás, no debemos dejar de salir a las calles, no debemos dejar de hacer acciones porque entonces ganaría. Nosotros tenemos una cosa clara, solo tenemos una manera de llegar a la gente. O por las redes sociales, que hay libertad, o en la calle. Porque medios de comunicación nos silencian, tenemos un cordón sanitario en las instituciones, tanto en juntas generales como en el Parlamento Vasco, y entonces solo tenemos ciertas formas de llegar a la gente. Y es haciendo acciones de calle, haciendo carpas, haciendo lonas, repartiendo panfletos y las redes sociales. Con lo cual no vamos a dejar de hacerlo. Es más, tenemos que normalizar que debemos recuperar la calle. Esa calle que se ha dejado de patear por miedo a, y que se la ha dejado completamente a la izquierda, a Berchale, que sean ellos los que pongan pancartas, pinten en las calles, que nosotros no vamos a pintar, por supuesto, pero se les ha dejado que ellos anden a sus anchas y que nadie les ponga freno o que nadie coja esa alternativa, ¿no? Es decir, oye, si tú usas la calle, yo también la voy a usar. Y como es la única manera que yo tengo de llegar a la gente, vamos a seguir haciéndolo. Y cada vez con más asiduidad. Sí es cierto que hay gente que ese miedo sigue estando latente. El de que te identifiquen, el que te graben. Entonces, es cierto que hay mucha gente que no le importa el ir a una mesa y exponerse, que es de valientes además, porque yo tengo un cargo público, soy el presidente de Vox en Álava, pero hay gente anónima, voluntaria, que dice, no, yo voy y no me importa que me graben, pero hay mucha gente que no, que tiene negocios, que son empresarios, o que es una persona normal, un trabajador que dice, claro, es que yo si voy a una mesa y me ven mis compañeros de trabajo, tengo problemas. Es legítimo las dos, el valiente y el que no es que no sea valiente, sino que sabe las consecuencias que pueda tener. Entonces, seguiremos, porque siempre tenemos a alguien que va a estar detrás nuestro apoyándonos. Y somos la cara de esa gente.
y somos el mensaje que quiere que demos esa gente. Y tenemos que llegar cada vez a más gente y normalizar que estemos en la calle. Porque si de verdad hubiera una democracia, no tendríamos que andar así, desgraciadamente. Sí, porque lamentablemente llevamos así 50 o 60 años, no sé ya ni cuánto es, en el que simplemente representar una opción política que predique la unidad de España, la historia de España, o simplemente pronuncie la palabra Hispania o hispanidad, ya genera urticaria. O sea, quiero decir que no pasa esto en ningún lugar del mundo. Tú vas a Inglaterra y dices, yo soy inglés, y lo dicen con orgullo. Aquí dices, soy español. Bueno, si nos pasó el otro día, si tú estuviste, hicimos aquí una proyección de la película de Hispanos, de López Linares, estuvo él también, por cierto, y vino un tipo intentando afearnos, ¿no? Diciendo que éramos españoles. Digo, oh, qué raro, ¿no? Somos españoles. O sea, intentando crear el mal ambiente y están allí con la patita siempre envían a alguien para crear malestar en todo lo que se hace, ¿no? Siempre y cuando nos responda a sus criterios. Estos son los demócratas, claro, estos que están soltando el gobierno vasco, todos estos etarras que tienen cientos de años de condena que ya no han cumplido no sé, ni el mínimo de reclusión, ya están saliendo a chorros. No sé si va a quedar alguien en las cárceles. Pues estos son los defensores de la libertad. Pues estamos buenos. En Sí, fin. tal cual, ¿no? Ya lo dijo Otegi, presupuestos por presos. Y se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo. Es decir, el asesino está en la calle y las víctimas están en los cementerios, ¿no? Es trágico, ¿no? Esta doble vara de medir solo por mantenerse en el poder. La verdad que es muy triste y la verdad que es una ofensa constante a las víctimas del terrorismo. Antes hemos hablado de la inmigración. Hablamos de los MENAS. Este centro de MENAS, ¿cómo está este tema? Porque yo no sé, había una residencia aquí en el barrio de Arana, una residencia de la tercera edad, antes fue clínica, hospital de natalidad. Y eso ya no, bueno, está cerrado, pues porque quieren las instituciones que esté cerrado, porque no habrá necesidad de atención a la tercera edad, ¿verdad? Pero lo quieren convertir en un centro de menas y, claro, ya sabemos lo que suele pasar cuando se instala un centro de menas. O sea, alguien nos dice, estos son energúmenos, están en contra de la acogida de menores. No, lo que estamos en contra, ¿de qué estamos en contra, Jonathan? Bueno, a ver, voy a corregirte porque creo que la mayoría de vitorianos no saben lo que va a ser la Clínica Arana. No va a ser un centro de menas, sino un centro de refugiados, en el cual también van a poder entrar menores, pero lo normal es que entren gente de 30 a 40 años, que pueden ser ormalienses, que ahora vemos en las calles en la zona de Salburúa, o la gentuza que está ahora mismo en los pabellones ocupados de Ursa o Ega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el centro de menas? Tenemos un centro de menas que es archiconocido, yo creo que ya en toda España, que se llama Videberri 1, ¿no? Un centro de menas que les atiende, supuestamente les da educación, tienen un control sobre ellos, pero estamos viendo que, primero, está sobresaturado y hay colchones en el suelo, duermen pues donde debe haber 28, creo que hay 50, una locura. Pero es que el centro Videberri 1 ya no solo es el problema que estén hacinados ellos, el problema es lo que están generando en lo que es el barrio, ¿no? Pues el Parque del Norte, la zona de Aldave, el Pilar Coronación, cada vez se van extendiendo más, porque son constantemente las actuaciones que tiene la cancha allí. Ya pueden ser bien porque tengan que hacer de control ordinario o porque haya problemas. Entonces, estamos viendo que hay una conflictividad que generan esos menas. Estamos viendo que muchos de esos menas son sus padres los que los traen y los dejan a las puertas de ese centro, con lo cual sabemos que tienen familia. ¿Por qué los tenemos que mantener nosotros aquí?
automáticamente deben de ser devueltos a sus países de origen. Y ese centro debe ser cerrado. Aquí hay una disparidad y una discriminación, porque a los que vienen de fuera les damos todo. Y en cambio, somos incapaces, o la Diputación en este caso es incapaz, de crear un centro para menores con graves problemas de conducta. Menores nuestros que el año pasado 24 fueron trasladados a Madrid o a Cantabria porque hay un convenio. Este año, lo que va de año, ya van 10, 7 a Madrid y 3 a Cantabria. Entonces, hay prioridades. Se le pregunta a la Diputación el por qué no tenemos un centro de esas características para atender a nuestros menores, te dicen que es que no es rentable. Es decir, los MENA sí son rentables porque son un negocio que mueve muchísimos millones de euros. Aquí el Centro Videoton 1 se lleva más de 5.600.000 euros anuales. Anuales. Entonces, siempre es el dinero. Sí. Si se puede sacar negocio, adelante. Si no, los mandamos fuera. Entonces, todo para los de fuera y para los de casa nada. Somos ciudadanos de segunda en nuestra propia... Sí, y sin embargo nos dicen que somos unos energúmenos. Si los energúmenos son ellos, como tú lo has dicho muy bien, cuando eso es es que es un escándalo. O sea, eso es un escándalo, la cantidad de dinero que va a esos centros y que enriquece a unos cuantos, con la excusa esa, porque es una excusa. Sí, y luego te paras por allí y ves que los menores tienen muy poquito. Creo que han hecho pruebas en el último año al 10,5%. Atendieron a 215. Solo se ha hecho la prueba al 10,5%. Y de ese 10,5%, casi el 50% daban que eran mayores de edad. Sí. O sea, tú estás metiendo chicos de 25, 28, X años con chavales de 13 años. Ese es el modelo que estás defendiendo. Sí. Con lo cual esos centros, por lógica, acaban siendo escuelas de delincuencia. O sea, al final no son recuperación de menores ni educación de menores, son escuelas de delincuencia. Así es de triste. Luego, volviendo a lo del macrocentro, si me permites, nada, un minuto, como mucho. No, lo que quieras. Ese macrocentro me hace mucha gracia porque ahora todos se están como recolocando, ¿no? O sea, quitando la izquierda, esos zurdos progres, PSOE, Bildu y Podemos que están a favor de esto, tienes ahí al PNV que ahora dice que no está de acuerdo porque no se acoge al modelo que ellos tienen de acogida, ¿no? Pero claro, es que hay que recordar que el PNV aprobó los presupuestos de Sánchez en el 2023, creo que fue, donde aparecía ese proyecto. Con lo cual, son los culpables de que la Clínica Arana se transforme en eso. Y luego tenemos a ese Partido Popular que no sabe dónde ponerse y que te dice que está en contra del modelo, pero que no está en contra de que venga. Lo que el Partido Popular propone, al igual que el PNV, es que se hagan microcentros repartidos por toda la ciudad para que esta gente tenga una atención más personalizada. Y lo que hay que dejar claro es que ni macrocentros ni microcentros. Esa gente aquí no pinta nada, que ya bastante delincuencia y bastante inmigración tenemos hoy en día en nuestras calles. Con lo cual, la Clínica Arana ya se podría haber dedicado a una residencia de ancianos o a un servicio social. Porque claro, cuando se cerró se decía que tenía problemas estructurales. Eso hace ya creo que fueron 12 años y ahora de repente esa instalación no tiene ningún problema, se hace un lavado de cara, se gastan millones de euros para coger a cuántos, a 200, 250, 300, 350, no se sabe cuánto se va a coger. Entonces, creo que se debe priorizar las necesidades que tiene la ciudad y la ciudadanía. No puede ser que haya una lista de espera para acceder a una residencia de ancianos de 11 meses. No puede ser que para hacer una valoración de dependencia haya 7 meses de espera. Es que es una locura. Es que estamos priorizando al que viene de fuera sin haber contribuido nada, a aquella persona que ha contribuido, que ha pagado sus impuestos, que cumple la ley, y la estamos dejando siempre en las últimas. Por eso hablamos de nuestro concepto ahora de prioridad nacional, ¿no? Que primero siempre los nuestros, y una vez que tengamos lo nuestro ordenado, lo nuestro bien establecido, se podrá ayudar a que venga de fuera. Pero primero siempre los nuestros. Aparte que aquí me da la impresión de que hay un cierto abandono de funciones, en tanto y cuanto ya es viejo esto, había una rutina de que venían aquí gente no vamos a decir el origen porque luego nos van a decir que estamos estigmatizando,
pero ya sabemos, ¿no? Venían del norte de África y en coche y abandonaban en Altuve a sus muchachos, ¿eh? Y luego iban a recogerles y tal, en fin. O sea, en lugar de detener por delito de abandono, que es un tema grave, a los causantes de ese abandono, sean padres o sean lo que sean, pues se permitía, porque eso es mirar hacia otro lado. O sea, que no me diga a mí que eso no se puede investigar. Pero en fin, así No estamos. se quiere, poder se puede, ¿para qué no se quiere? Sí. Bueno, yo sí que quería comentar el tema porque es grave, de si vamos o no hacia un narcoestado. Es decir, en Álava, Vitoria en concreto, ya esto es viejo, está haciéndose un poco mirando para otro lado, en el tráfico de drogas hace tiempo, pero no solamente en Álava. Entonces, lo que está pasando en Barbate, en la desarticulización de los aparatos del Estado, de la Guardia Civil en concreto, en la persecución al delito de tráfico de estupefacientes, etcétera, la entrada a chorros de la droga, está ocasionando un daño que en Álava ya se nota. El tráfico de hachís, que ya sabemos de dónde viene. Yo hice la milia y Melilla y, en fin, ya sé, allí había bastante consumo. ¿Esto cómo lo ves? ¿Se puede hacer algo para evitar la entrada masiva de droga? Bueno, el otro día, andando yo por Vitoria, en un chino, vi que vendían una planta de María. Digo, ¿esto qué es? ¿Cuándo se ha visto esto? Sí que es cierto que está al orden del día, ¿no? El tema del consumo de estupefacientes y es preocupante, ¿no? Lo primero, pues dar a la policía, en este caso a la Guardia Civil, los medios adecuados para que puedan combatir la lucha contra el narcotráfico y no tengamos que sufrir la pérdida, ¿no? Como ha pasado este fin de semana de dos agentes, ¿verdad? Unas muertes trágicas que se podían haber evitado si tuvieran los elementos y las herramientas adecuadas. ¿Se está inundando nuestras calles de droga? Sí. La mayoría de reyertas que ocurren en Vitoria vienen siempre por control del territorio. Tú hablas con la policía local, hablas con la chacha y te dicen lo mismo, que siempre son bandas. Antes, hace un par de años, eran bandas latinas, mal llamadas latinas, contra bandas pues, de argelinos y de magrebíes, pero ya se están mezclando. Les está costando mucho más a la policía detectar ese tipo de bandas porque ya se mezclan entre ellos. Pero sí que es cierto que hay en determinadas zonas, y voy a hablar de la zona del Pilar y de Coronación, en la que ya han aparecido pintadas de ciertas mafias argelinas que en Francia trafican con droga y que marcan sus zonas y las marcan con las letras DZ. Si te das algún día una vuelta por una vía real, que hay una lonja ocupada, verás en diferentes zonas que hay esas marcas. Con lo cual se está normalizando, que volvemos a lo mismo, se está normalizando algo que no es normal, que es que la droga circule impunemente por nuestras calles y que sea un peligro para nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 13 años y la verdad que la situación que se vive en Vitoria, tanto en temas de tráfico de drogas, delincuencia, armas blancas, pues la preocupación que genera en padres, en este caso como soy yo, pues va aumentando porque no se ve que realmente se deje hacer a la policía, que están de manos atadas y de otras que estamos de manos atadas. Tanto tráfico de drogas, armas blancas, reincidencia. No puede ser que tú detengas de un jueves a un domingo 10 personas a la misma persona y esté en la calle. Creo que hay que ser más duro y sobre todo con el tema del control de drogas, dejar hacer, con el tráfico de drogas, dejar hacer que la policía investigue y detenga. Y sobre todo cerrar nuestras fronteras, porque somos el coladero de droga de Europa. Nos entran por todos lados, entran por Galicia, entran por Andalucía, entran por Valencia y aquí se está normalizando.
y hay que poner todos los medios para evitar convertirnos en un narcoestado. Que, bueno, viendo las amistades que tiene el presidente del gobierno, pues es difícil, la verdad. Claro, exactamente. Miremos un poco hacia el futuro. ¿Cómo ves a vos en general, pero en particular aquí en Álava? ¿Es posible, no sé, yo como votante, qué podríamos hacer los ciudadanos que no estamos afiliados? Yo particularmente no estoy afiliado porque ya a mi edad prefiero dedicarme a estas cosas, a comprometerme en unos líos que ya pasé y me dejaron ampollas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para potenciar a vos? Porque, claro, es nuestra voz, es la única voz que tenemos los que nos sentimos españoles y vascos, que no es incompatible. Al revés, lo decía Sánchez Albornoz. Vasconia, la abuela de Castilla, o sea, la abuela de España. O sea, Vasconia, la abuela de... Sánchez Albornoz, para el que no lo sepa, fue presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, en Buenos Aires. Y decía, la Vasconia es la abuela, era medievalista. Si alguien sabía de historia medieval era él. La abuela de Castilla, por algo lo dijo. Entonces, no solamente no es incompatible, sino que hay una correspondencia directa entre ser vasco y ser español. ¿Qué podemos hacer los vascos españoles para potenciar un partido que nos representa en ideas, que es Vox? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, mostrar el apoyo, ¿no?, a los que estamos en primera línea, que siempre tienes palabras de aliento de la gente que te rodea, participar todo aquel que quiera, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que se puede hacer es desmentir los bulos, ¿no?, que ahora están tanto de moda el tema de los bulos, ¿no? Porque a nosotros nos han cosificado de racistas, de xenófobos, de homófobos, de machistas, de no defender a la mujer, de estar en contra de la violencia de género. Y eso nos han cosificado siempre de la ultraderecha, ¿no?, en los medios de comunicación, y hay mucha gente que te dice, es que Vox es machista. ¿Pero por qué somos machistas? No, es que estáis en contra de la violencia, o sea, no condenáis la violencia contra la mujer. No es cierto. Nosotros somos el partido que pide la prisión permanente Revisable. revisable, perdón, para asesinos y violadores. Ningún otro partido lo hace. Ningún otro partido. ¿Somos racistas? No, no somos racistas porque en ningún momento hemos dicho que la inmigración no es necesaria. Pero hay que ser una inmigración ordenada y controlada. Y tiene que venir a integrarse y tiene que venir a sumar. No puede venir a vivir de paguitas. Porque me hace mucha gracia cuando te dicen, es que las pensiones corren peligro. ¿Por qué las pensiones sí? Y ese chorreo de ayudas que se dan de paguitas a esta gente que nunca ha cotizado, que les estamos manteniendo, porque ellos no vienen a garantizarnos las pensiones. Ahora mismo están gastándose el dinero para esas pensiones, porque les estamos manteniendo a ellos y a sus hijos. ¿Vienen a trabajar? La mayoría no, porque se mantienen a base de paguitas. Con lo cual, el que viene a trabajar de manera ordenada, con un contrato, y viene a aportar es bienvenido. Y sobre todo tiene que venir a respetar nuestras leyes, nuestra cultura y nuestras tradiciones. No pueden venir a imponerse. Somos homófobos. Yo nunca he oído a nadie del partido atacar ni a un gay ni a una lesbiana. Lo que no puede ser es que gracias a eso se mantengan chiringuitos y se destine millones a ciertos colectivos, porque al final la izquierda siempre intenta dividir el hombre contra la mujer, el católico contra el ateo, el hetero contra el no hetero. Entonces, a la hora de dividir para ganar votos, subvencionan a chiringuitos o crean chiringuitos que les dan dinero público. Entonces, hay que acabar con ese despilfarro, hay que acabar con toda esa macroestructura que lo único que hace es crear un voto cautivo, porque al final esa persona quién va a votar. Entonces, ese afiliado o ese simpatizante o ese votante lo que debe hacer es intentar trasladar nuestro mensaje real, que gracias a las redes sociales se está viendo que ese mensaje en los jóvenes, que son los que más consumen esas redes sociales, se está dando cuenta de lo que se decía de Vox era mentira. Entonces yo creo que hay que desmontar esos bulos y argumentar. ¿Qué te vas a encontrar? En cuanto lo argumentas algo racista, fascista, franquista. No, oye, que tú me has preguntado por algo, yo te estoy
desmontando lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando tú les dejas sin argumentos, lo único que ellos entienden es el insulto o incluso a veces la agresión. Porque quieres acabar con un sistema que está manteniendo a mucha gente que está viviendo de esos chiringuitos. No sé si te he respondido a la Sí, pregunta que me sí, has sí, hecho. maravillosamente bien. O sea, no hay mucho más que añadir, sí, sí. Bueno, pues yo no sé, creo que ya estamos caminando hacia el final del programa. Quiero decir algo que, vamos a ver, lo que estáis haciendo Amaya y tú es algo ejemplar. Estaremos de acuerdo o en desacuerdo, pues algo pues normal no estar al 100% de acuerdo. Eso sería milagroso, ¿no? Pero lo cierto es que es digno de alabanza que representéis a un sector de los ciudadanos que durante mucho tiempo pensábamos así, no encontrábamos el instrumento para trasladar a las instituciones estas ideas y tenéis la valentía de hacerlo contra viento y marea y en solitario. Eso es digno de agradecer. Yo os animo que sepáis que hay mucha gente que piensa igual que nosotros, que no se atreve a decirlo porque en sus propias familias se les descalifica, pero que hay que ser valientes. Y la única forma de cambiar las cosas es, nunca ha habido nada que haya acabado en cambios que no corresponda a personas valientes que lo hacen. Así se hizo la hispanidad, Hernán Cortés, Pizarro, en fin, arriesgando sus vidas, comprometiéndose y gastando incluso de su bolsillo, de su patrimonio, pues para llegar a América, para hacer hechos heroicos que hoy desconocemos y hemos olvidado, digamos, hemos dado la espalda. Y vosotros sois los nuevos Hernán Cortés, los nuevos Blas de Lezo de la historia de hoy. Así que os animo y en fin, os apoyo y que hay que hacerlo con la cabeza alta y mirando hacia adelante. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tus palabras. La verdad que estar donde estamos pues es un orgullo. Para mí es un orgullo poder defender, por un lado, que son mis valores, son mis creencias, pero también lo que dices, ¿no? Dar voz a esa gente que se sentía abandonada, que no tenía quien les representara a día de hoy por sentirse españoles, por defender la unidad de España, por defender el español, por ser hombres, en este caso con diferentes leyes que se han ido introduciendo en España, y se sentían abandonados y hemos levantado banderas que estaban totalmente pisoteadas en el suelo, ¿no? Y yo creo que este mensaje está calando. Es cierto que aquí no hay la libertad que hay en el resto de España, que no vas a tener mítines multitudinarios porque la gente todavía tiene miedo por esa presión. No existe ETA, pero sí existe la presión de señalar, de marcar. Entonces, yo creo que de aquí a un año no solo vamos a estar Amaya y yo, creo que vamos a obtener representación en el Ayuntamiento de Vitoria, que va a ser un hito. Yo creo que es lo más importante que nos queda por hacer, ¿no? Entrar en un ayuntamiento en la capital del País Vasco y una de las capitales más grandes del norte de España. Y creo que vamos a obtener representación y seguramente en juntas generales lucharemos para aumentar la que tenemos, para ser más y para conseguir llegar a más gente y poder trasladar en las juntas generales la voz de más alaveses. Pues muchas gracias y yo te invito a futuros programas. Cuando Ya sabes, necesitéis. Ernesto, que estoy encantado cuando necesites que hablemos de lo que sea que tenga que ver con Álava, sobre todo, pero bueno, no me cierro las puertas a hablar de otros temas. Estaré encantado de participar en tu programa, solo faltaría. Creo que no miento si digo que Informa Radio está en línea con vosotros. No represento ya Informa Radio, tengo solamente un programa, pero de lo que digo sé que creo que es así. Muchas gracias. A ti, Ernesto. Buenos días.